fuego, agua, viento, aceite y más. Cada símbolo revela una faceta única de la naturaleza del Espíritu Santo y de su acción en nuestra vida diaria. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado símbolos para revelar su carácter y su voluntad a la humanidad. Cada uno de ellos tiene un significado profundo, diseñado para ayudarnos a entender lo inefable. Entre todos los misterios de la fe, el Espíritu Santo es uno de los más fascinantes y a la vez uno de los menos comprendidos. Invisible a nuestros ojos, pero tangible en sus obras, su presencia se manifiesta de maneras que nos transforman, nos guían y nos llenan de poder. Pero, ¿cómo podemos captar lo intangible? ¿Cómo podemos entender a alguien que es espíritu puro? Aquí es donde los símbolos cobran vida. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta los últimos versículos, el Espíritu Santo se representa a través de imágenes que no solo describen quién es, sino que nos invitan a experimentar su obra de manera personal y profunda. Entender estos símbolos no es un ejercicio teórico, es una puerta para conocer al Espíritu Santo más íntimamente, para descubrir cómo Él actúa en nosotros y a través de nosotros. Es también un recordatorio de que Dios está siempre presente, utilizando cada detalle, cada elemento de la creación, para hablarnos de su amor y su propósito eterno. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar 10 de los símbolos más importantes del Espíritu Santo. Cada uno de ellos nos revelará algo nuevo, algo que quizás habíamos pasado por alto, pero que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y nuestra relación con Él. Pero antes de adentrarnos en este asombroso mensaje, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comencemos con uno de los símbolos más poderosos y visuales, el fuego. El fuego no es solo un elemento físico, es un símbolo que ha fascinado a la humanidad desde los albores del tiempo. Imagina a los primeros hombres reunidos alrededor de una hoguera, viendo cómo las llamas bailan en la oscuridad, proporcionando luz, calor y protección. El fuego tiene un poder único, puede construir y destruir, iluminar y consumir. Pero cuando el fuego aparece en las Escrituras, no es un fuego cualquiera. Es un fuego que habla, que guía, que transforma. Es un fuego que representa la presencia misma de Dios. En el Antiguo Testamento, el fuego es un medio por el cual Dios se revela. Moisés, un pastor común y corriente, es llamado a una misión extraordinaria cuando se encuentra con una zarza ardiente que no se consume. Ese fuego no era un fenómeno natural, era la presencia de Dios, santo y eterno, que no necesita de nada para sostenerse. Este momento marcó un antes y un después, no solo para Moisés, sino para toda la historia de Israel. El fuego simbolizaba la pureza y la santidad de Dios, pero también su llamado transformador. Lo que tocaba nunca volvía a ser igual. El fuego también aparece como un guía y protector. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, era una columna de fuego la que iluminaba su camino durante la noche, asegurándoles que no estaban solos. Este fuego era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios, de su promesa de llevarlos a una tierra donde podrían descansar. No era solo un símbolo de dirección, sino de cercanía, una señal de que Dios mismo iba delante de ellos. Sin embargo, el fuego no solo guía, también purifica. El proceso de purificación por fuego es algo que incluso hoy en día entendemos. Piensa en un orfebre trabajando con oro. Para que el metal alcance su máxima pureza, debe ser sometido a un calor intenso, un calor que quema todas las impurezas hasta que solo queda lo valioso. Este es el tipo de fuego que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. No es un fuego que destruye sin propósito, es un fuego que transforma,
Es el fuego que quema nuestras inseguridades, nuestros temores y nuestras imperfecciones, dejándonos más fuertes, más puros, más parecidos a Cristo. En Pentecostés, este mismo fuego descendió sobre los discípulos en forma de lenguas ardientes. Era un fuego visible, pero más importante aún, era un fuego interno. Antes de este momento, los discípulos eran hombres comunes, llenos de dudas y temores. Pero después de recibir el Espíritu Santo, fueron transformados en líderes audaces, dispuestos a dar su vida por el mensaje de Cristo. Este fuego no solo les dio poder, sino propósito. Encendió en ellos una pasión que no podía ser contenida, una pasión que los llevó a cambiar el mundo. El fuego tiene otra característica fascinante, su capacidad de extenderse. Una chispa pequeña puede crecer hasta convertirse en un incendio que consume todo a su paso. Así es el Espíritu Santo. Su obra comienza en lo profundo del corazón, como una llama pequeña que ilumina nuestras vidas, pero no se queda ahí. Esa llama se expande, tocando a quienes nos rodean, inspirando a otros y llevando la luz de Cristo a los lugares más oscuros. El fuego del Espíritu Santo no es algo del pasado, es una realidad viva, presente en cada creyente que se rinde a su obra. No es un fuego que se apaga fácilmente, es eterno, inagotable. Es un recordatorio de que Dios está obrando constantemente, refinándonos, empoderándonos y guiándonos. Este fuego es la chispa que enciende la fe, el calor que nos fortalece en los momentos difíciles y la luz que nos guía en medio de la oscuridad. No podemos vivir una vida cristiana plena sin este fuego, porque es Él quien nos transforma desde adentro. En la Biblia, el fuego no solo es un fenómeno visual, es un lenguaje. Dios lo utiliza para comunicarse, para enseñar y para intervenir en la historia de la humanidad. Cada vez que aparece, tiene un propósito. No hay espacio para lo accidental o lo superfluo cuando Dios utiliza el fuego como su mensajero. La zarza ardiente no era solo un espectáculo para captar la atención de Moisés. Era una invitación divina, un llamado a dejar lo ordinario y entrar en una misión extraordinaria. Este fuego hablaba, revelando que Dios ve, escucha y actúa en favor de su pueblo. En el monte Sinaí, el fuego no solo marcó la presencia de Dios, sino también su autoridad. Mientras descendía sobre la montaña, los israelitas miraban con temor y reverencia, conscientes de que estaban en la presencia de algo santo, algo que no podían tocar sin ser consumidos. Este fuego no era caos ni destrucción sin sentido. Era la manifestación de un Dios que es justo, santo y poderoso. Pero aquí radica el misterio. El fuego, que por su naturaleza puede destruir, también protege y guía. Este equilibrio entre juicio y gracia es una de las características más fascinantes del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se representa como fuego, no solo señala su poder, también refleja nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús mismo dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo 5:14. Pero ¿cómo podemos ser luz sin el fuego que la genera? El fuego del Espíritu no solo nos transforma por dentro, sino que nos hace visibles para el mundo. Una vela encendida no se esconde, se coloca en un lugar alto para que ilumine a otros. Así es nuestra vida cuando permitimos que el Espíritu Santo nos encienda. Nos convertimos en una señal viva de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Este fuego no solo nos da identidad, sino que nos llama a una misión. En Pentecostés, cuando las lenguas de fuego se posaron sobre los discípulos, no fue un evento aislado. Fue el comienzo de un movimiento. Cada llama representaba una comisión divina: salir, predicar, sanar, transformar. Este fuego no era propiedad de unos pocos elegidos. Estaba destinado a extenderse, a tocar vidas, a cruzar fronteras y derribar barreras. Hoy ese llamado sigue vigente.
Si llevamos el fuego del Espíritu dentro de nosotros, estamos llamados a ser portadores de luz en un mundo que lucha contra las sombras. Hablar del fuego del Espíritu Santo no es solo una cuestión de entenderlo como un concepto bíblico. Es una experiencia que cada creyente puede vivir de manera personal y transformadora. ¿Cómo se siente ese fuego? No es un calor físico, sino una certeza profunda, una convicción que arde en lo más profundo del alma. Es esa fuerza que te impulsa a perdonar cuando no tienes motivos para hacerlo, que te da valentía para enfrentar situaciones que parecen imposibles, que te llena de amor incluso por aquellos que te han herido. Este fuego no solo está ahí para momentos de gloria, también brilla en los días oscuros, recordándote que Dios está contigo. El fuego del Espíritu no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos encenderlo con nuestras propias fuerzas. Es un regalo, un don que Dios da a quienes se acercan a Él con un corazón dispuesto. Pero una vez que lo recibimos, tenemos la responsabilidad de cuidarlo, de alimentarlo. Una llama que no se atiende puede apagarse. Por eso, necesitamos mantenernos cerca de la fuente, buscando a Dios en oración, en su palabra y en la comunión con otros creyentes. Solo así, ese fuego puede arder con intensidad, iluminando nuestras vidas y las de quienes nos rodean. El fuego del Espíritu Santo no solo purifica y transforma, también revela. En la Biblia, el fuego a menudo se asocia con el juicio, pero no con un juicio que busca condenar, sino con uno que busca redimir. En 1 Corintios 3:13, Pablo dice que la obra de cada uno será probada por fuego. Este fuego no es para destruirnos, sino para probar la autenticidad de nuestra fe y nuestras acciones. Es un recordatorio de que todo lo que hacemos tiene un peso eterno. El Espíritu Santo actúa como ese fuego refinador, separando lo valioso de lo temporal, lo puro de lo impuro. Cuando pensamos en el juicio del Espíritu Santo, no debemos verlo con temor, sino con esperanza. Es la oportunidad de dejar atrás lo que nos estorba, de ser liberados de las cargas que hemos acumulado y de empezar de nuevo, renovados, listos para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Este juicio es un acto de amor, una invitación a ser mejores, a ser más como Cristo. El fuego del Espíritu no tiene un fin, no es como las llamas de una hoguera que eventualmente se apagan. Es un fuego eterno, inagotable, que arde con una intensidad que no disminuye. Esto nos recuerda que la obra del Espíritu Santo en nosotros no tiene un punto final. Es un proceso continuo, una transformación que dura toda la vida. Cada día, el Espíritu Santo nos invita a acercarnos más, a dejar que su fuego ilumine las áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser tocadas por Él. El fuego eterno del Espíritu también es una promesa. Nos asegura que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay luz. Siempre hay calor, siempre hay esperanza. Este fuego es un reflejo del carácter de Dios, constante, fiel, inmutable. Es un recordatorio de que, aunque nuestras fuerzas flaqueen, el Espíritu Santo sigue obrando, sigue refinando, sigue guiando. El fuego del Espíritu Santo nos lleva a reflexionar sobre su capacidad para transformar y purificar, encendiendo en nosotros una pasión viva e inagotable. Pero el Espíritu no solo actúa como un fuego abrasador, también se manifiesta como agua. Una imagen completamente distinta pero igual de poderosa que nos revela otro aspecto de su obra en nuestras vidas. Si el fuego ilumina y purifica, el agua limpia, renueva y da vida. Juntas, estas dos fuerzas nos muestran la amplitud del carácter de Dios y su obra en nosotros. El agua es uno de los elementos más esenciales para la vida. No hay criatura en la tierra que pueda sobrevivir sin ella. En las Escrituras,
El agua se utiliza constantemente como un símbolo de renovación, de limpieza y de vida. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, lo describe como ríos de agua viva que fluyen desde el interior del creyente. Juan 7:38 a 39. Estas palabras no son solo una metáfora poética, son una declaración de la obra continua del Espíritu Santo en nosotros, una obra que refresca, limpia y restaura incluso el alma más cansada. Desde el principio, el agua ha sido un agente de cambio en las manos de Dios. En la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, marcando el inicio de todo lo que existe. Génesis 1:2. Más tarde, el agua se convierte en un medio de salvación cuando Noé y su familia son llevados a salvo a través del diluvio, una limpieza literal y espiritual de la tierra. Pero quizás la imagen más clara de la conexión entre el agua y el Espíritu Santo es el bautismo. Cuando Jesús mismo fue bautizado en el Jordán, el agua y el Espíritu se encontraron en un momento de revelación divina. El cielo se abrió y el Espíritu descendió como una paloma, marcando el inicio de su ministerio. El agua tiene un poder único. Puede eliminar lo que está sucio, purificar lo que está contaminado. En nuestras vidas, el Espíritu Santo actúa de la misma manera. No solo limpia nuestras acciones, sino también nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Es un proceso continuo, porque todos llevamos marcas del pecado, heridas del pasado o cargas emocionales que necesitan ser lavadas. El agua del Espíritu no es superficial, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, restaurándonos desde el interior. La limpieza del Espíritu Santo no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Podemos intentar cambiar hábitos, corregir errores o mejorar nuestro comportamiento, pero solo el Espíritu tiene el poder de limpiar completamente nuestra alma. Es un agua que no se seca, que está disponible para nosotros cada vez que nos acercamos a Él con un corazón sincero. El agua también tiene un papel vital en la renovación. Piensa en un río que fluye a través de un valle seco y árido, trayendo vida a donde antes no había nada. Así es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay momentos en los que nuestra fe parece estancarse, momentos en los que nuestras almas se sienten secas como un desierto. Pero el Espíritu viene como un río, trayendo frescura, restaurando nuestra energía espiritual y llenándonos de esperanza. Jesús prometió a sus seguidores que aquellos que creen en Él recibirán ríos de agua viva que fluirán desde su interior. Este no es un flujo limitado ni temporal, es un suministro inagotable de gracia, fuerza y renovación. Es el agua que nos permite seguir adelante cuando sentimos que no podemos más, el agua que nos devuelve la vitalidad cuando todo parece perdido. La relación entre el agua y la vida es inseparable. Donde hay agua, hay vida. Sin agua no hay posibilidad de crecimiento, de florecimiento. En el ámbito espiritual, el Espíritu Santo es esa fuente de vida. No solo nos sostiene, sino que también nos hace crecer, nos transforma de semillas dormidas a árboles que dan fruto. Este crecimiento no es instantáneo, pero es constante. Día tras día, el Espíritu Santo riega nuestras almas con su presencia, nutriéndonos con su amor, su sabiduría y su guía. En el libro de Apocalipsis se nos da una visión del río de la vida, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, llevando vida a todo lo que toca. Apocalipsis 22:1. Este río es una representación eterna de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas aquí y ahora. Él no solo nos da vida, nos conecta con la fuente misma de la vida eterna. El Espíritu Santo, en cambio, satisface esa necesidad de manera plena y eterna.
Cuando permitimos que Él llene nuestra vida, encontramos descanso para nuestras almas, claridad en la confusión y gozo en medio de las dificultades. Su agua no es un recurso temporal, es un manantial inagotable que fluye y renueva constantemente. Sin agua no hay vida. Una persona puede sobrevivir varios días sin comida, pero sin agua, la muerte es inevitable. Esta verdad física tiene un paralelo espiritual. No podemos vivir una vida plena sin la presencia constante del Espíritu Santo. Él es nuestro sustento diario, la fuente que nos fortalece, nos guía y nos capacita. Sin Él, nuestra fe se seca, nuestra pasión se enfría y nuestro propósito se pierde. Así como buscamos agua cuando tenemos sed, debemos buscar al Espíritu Santo cada día, reconociendo que sin su obra en nosotros, todo esfuerzo es vano. En las Escrituras encontramos momentos en los que el agua no solo simboliza limpieza y vida, sino también dirección y protección divina. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el mar, Dios abrió un camino en medio de las aguas. El Espíritu Santo actúa de la misma manera en nuestras vidas. Donde parece no haber salida, Él nos guía con poder y fidelidad. También en el desierto, cuando el pueblo clamaba por agua, Dios ordenó a Moisés golpear la roca, y de ella brotó agua en abundancia. La roca de Horeb representa a Cristo, de quien fluye la gracia salvadora por medio del Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban en la barca y el mar se levantó con furia, Jesús calmó las aguas con su autoridad. El Espíritu Santo, como un río de paz, calma las tormentas internas de nuestra alma y nos devuelve la confianza. Cada una de estas historias no es solo un relato histórico, sino un recordatorio de lo que el Espíritu Santo hace hoy. Abre caminos donde no los hay, satisface nuestra necesidad más profunda y calma el caos que amenaza con hundirnos. Pero si el agua simboliza frescura y vida, el siguiente símbolo nos mostrará otra dimensión del Espíritu Santo: el viento. Libre, poderoso e impredecible, el viento nos enseña que la obra del Espíritu no puede ser limitada ni controlada. Este es un símbolo profundamente evocador en la Biblia. Invisible pero palpable, el viento nos recuerda que el Espíritu Santo no puede ser confinado, controlado o predecido. Es una fuerza en movimiento, siempre activa, siempre presente, capaz de transformar todo a su paso. Jesús mismo usó el viento como una metáfora del Espíritu cuando dijo: «El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:8. Estas palabras nos invitan a contemplar el misterio y la grandeza de la obra del Espíritu Santo, que no sigue nuestros planes ni se ajusta a nuestras expectativas, pero cuya presencia y poder son innegables. Desde el inicio, el viento ha estado vinculado a la creación y a la vida misma. En Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero no fue hasta que sopló en su nariz aliento de vida que Adán se convirtió en un ser viviente. Este aliento divino es una representación del Espíritu Santo, quien da vida a lo que antes estaba muerto. No es casualidad que en hebreo la palabra ruaj signifique tanto viento como espíritu. Este viento creador no solo dio vida a Adán, sino que sigue soplando hoy en cada corazón dispuesto, trayendo vida espiritual y renovando lo que parecía perdido. El viento del Espíritu no solo da vida, sino que también revive lo que está muerto. En la visión de Ezequiel sobre el valle de huesos secos, Dios ordenó al profeta que profetizara al viento para que soplara sobre los huesos y les devolviera la vida. Ezequiel 37:9. Esta imagen poderosa no es solo un relato histórico, sino una promesa viva. El Espíritu Santo tiene el poder de traer vida donde hay sequedad, esperanza donde hay desolación y restauración donde parece que todo está perdido.
En la travesía del pueblo de Israel, cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios utilizó un fuerte viento para abrir el camino en medio de las aguas. Éxodo 14:21. Este viento no solo representaba su poder, sino también su guía. A veces, el Espíritu Santo actúa de esta manera en nuestras vidas, abriendo caminos que no podíamos ver, guiándonos hacia donde debemos ir, incluso si al principio no entendemos su dirección. El Espíritu Santo como viento impulsa nuestras vidas hacia adelante. Nos mueve a nuevos horizontes, nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, este movimiento no siempre es predecible. Como el viento, el Espíritu puede cambiar de dirección inesperadamente, enseñándonos a depender de Él y a confiar en que su guía es siempre perfecta, incluso cuando no entendemos el camino. Puede ser suave, como una brisa que refresca, o intenso, como una tormenta que transforma el paisaje. En Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo se anunció con un estruendo como de un viento recio. Hechos 2:2. Este no era un viento común. Era una demostración del poder del Espíritu Santo que estaba a punto de transformar a los discípulos y a través de ellos al mundo entero. Este viento poderoso sigue soplando hoy. Es el mismo Espíritu que transforma corazones endurecidos, rompe cadenas de pecado y renueva comunidades enteras. Es una fuerza que no se limita a lo visible, actúa en lo profundo del alma, cambiando actitudes, trayendo convicción y encendiendo una pasión por Dios que no puede ser contenida. El viento, aunque se siente y se escucha, no se puede ver ni capturar. Así es el Espíritu Santo. Su obra es un misterio que no siempre entendemos, pero que siempre produce fruto. Él actúa con libertad absoluta, soplando donde quiere, cuando quiere y como quiere. Esto nos desafía a dejar de lado nuestras expectativas humanas y a confiar plenamente en su soberanía. No podemos controlar al Espíritu Santo, pero podemos dejarnos guiar por Él, como una vela que se mueve al compás del viento. Así como el viento sopla suavemente antes de una tormenta, el Espíritu Santo nos habla en lo profundo del corazón. A veces, sus impulsos son sutiles, una impresión, una palabra, una dirección. Aprender a reconocer y responder a su guía es esencial para vivir una vida llena de propósito. El viento nos recuerda que el Espíritu Santo es una fuerza viva, libre e imparable, que guía, transforma y da vida. Pero así como el viento es un símbolo de su movimiento, hay otro símbolo que nos habla de su cercanía, de su unción especial y de su capacidad para empoderarnos. El aceite. En las Escrituras, el aceite ocupa un lugar privilegiado no solo por su uso práctico, sino por lo que representa espiritualmente. Es un símbolo de la unción divina, la consagración y el poder del Espíritu Santo, pero también es una manifestación tangible de su obra en nuestras vidas. Su riqueza simbólica abarca desde el tabernáculo en el desierto hasta los momentos más íntimos de nuestra comunión con Dios. El aceite no solo nos habla de elección y propósito, sino también de provisión, sanidad y una relación profunda con el Creador. En la antigüedad, la unción con aceite marcaba un momento de gran trascendencia. Era un acto público que señalaba a alguien como elegido por Dios para una tarea especial. Pero este acto iba más allá de lo visible. No era solo una ceremonia simbólica, sino una transferencia espiritual. Cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, lo que sucedió no fue simplemente un cambio de posición, sino un cambio de identidad. David, el joven pastor, fue transformado por el Espíritu Santo en un líder conforme al corazón de Dios. Este momento no solo cambió su vida, sino también el destino de todo Israel. Hoy, la unción del Espíritu Santo sigue siendo una marca de elección.
No es una elección basada en méritos humanos, sino en la gracia de Dios. Cada creyente, al recibir al Espíritu Santo, es apartado para un propósito eterno. Esa unción nos da dirección en medio de la incertidumbre, nos capacita cuando nuestras fuerzas parecen insuficientes y nos recuerda que no caminamos solos. Así como el aceite cubría la cabeza del ungido, el Espíritu Santo cubre cada área de nuestra vida, llenándonos de su presencia. En el tabernáculo, el aceite tenía un uso especial: mantener encendidas las lámparas del lugar santo. Este aceite no era común, debía ser preparado con esmero, según las instrucciones de Dios, y debía ser puro. Las lámparas iluminadas por este aceite representaban la luz de la presencia divina, una luz que nunca debía apagarse. Esto nos recuerda que el Espíritu Santo es nuestra fuente de luz en un mundo lleno de oscuridad. No podemos permitir que nuestras lámparas espirituales se queden sin aceite, porque es su presencia la que nos guía, nos fortalece y nos mantiene firmes en nuestra fe. Jesús utilizó esta imagen en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, donde el aceite simboliza la preparación espiritual. Las vírgenes prudentes llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las insensatas no lo hicieron y quedaron fuera del banquete. Este relato nos desafía a reflexionar. ¿Estamos llenando nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo o estamos descuidando nuestra relación con Él? En la Biblia, el aceite también se utiliza como un símbolo de sanidad. En Marcos 6:13, los discípulos ungían a los enfermos con aceite y oraban por ellos, y muchos eran sanados. Este uso del aceite nos recuerda que el Espíritu Santo no solo se preocupa por nuestra alma, sino también por nuestro cuerpo y nuestras emociones. Es un sanador completo que toca cada área de nuestra vida con su poder restaurador. Este aspecto del aceite también puede conectarse con el Salmo 23:5, donde David declara: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». En este contexto, el aceite no solo simboliza la unción, sino también el consuelo, la protección y la abundancia que provienen de una relación íntima con Dios. El Espíritu Santo, como ese aceite, cubre nuestras heridas, nos restaura y nos asegura que somos amados y cuidados por el buen pastor. El aceite también tiene un significado profundo relacionado con la provisión. En la historia de la viuda de Sarepta, Dios utilizó un poco de aceite y harina para sostenerla a ella, a su hijo y al profeta Elías durante una gran sequía. Primera Reyes 17:8-16. Más adelante, en la historia de la viuda con las vasijas vacías, el profeta Eliseo ordenó que vertiera el poco aceite que tenía en todas las vasijas que pudo reunir, y el aceite no dejó de fluir hasta que no hubo más recipientes. 2 Reyes 4:1-7. Estas historias nos muestran que el Espíritu Santo es una fuente inagotable de provisión. Cuando confiamos en Él, encontramos que su gracia, su poder y su amor nunca se agotan, incluso en las temporadas más difíciles de nuestra vida. El aceite, especialmente cuando es mezclado con especias aromáticas, produce un perfume que llena el ambiente. En el Salmo 133, versículo 2, se describe la unidad entre los hermanos como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esta imagen nos recuerda que el Espíritu Santo no solo trabaja en nosotros de manera individual, sino que también crea un ambiente de armonía y comunión entre los creyentes. Su obra en nuestras vidas es como un perfume que no puede ser ignorado, una fragancia que atrae a otros hacia Cristo. El aceite nos enseña que no podemos caminar en nuestra fe sin la unción del Espíritu Santo. Nos recuerda que somos apartados, no para vivir aislados, sino para brillar como lámparas en un mundo que necesita luz.
nos desafía a mantener nuestras vasijas llenas, a buscar constantemente su presencia y a depender de su provisión en todo momento. El Espíritu Santo, como el aceite, no solo nos consagra, sino que también nos sana, nos llena y nos transforma. Es una fuente de consuelo en tiempos de angustia, de dirección en momentos de incertidumbre y de poder en medio de nuestras limitaciones. Su obra es constante, fiel y suficiente. Así como el aceite representa la unción, la sanidad y la provisión del Espíritu Santo, la luz nos habla de su naturaleza constante y radiante. Descubramos cómo este símbolo ilumina nuestra comprensión de su obra. La luz es un símbolo universalmente comprendido. Desde el inicio de los tiempos, ha sido un elemento fundamental para la vida. En el relato de la creación, las primeras palabras pronunciadas por Dios fueron «Sea la luz». Génesis 1:3. Este mandato no solo trajo claridad al caos, sino que también estableció una verdad eterna. Donde hay luz, hay vida, orden y propósito. En el contexto del Espíritu Santo, la luz no solo ilumina el mundo físico, sino también las profundidades de nuestro corazón y mente, guiándonos hacia la verdad y alejándonos de las sombras de la confusión y el pecado. En un mundo lleno de oscuridad, la luz es esencial para encontrar el camino. La Biblia describe al Espíritu Santo como aquel que nos guía a toda verdad, Juan 16:13. Así como una lámpara ilumina el camino en la noche, el Espíritu Santo ilumina nuestras decisiones, nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto y nos permite caminar en la voluntad de Dios. No importa cuán espesas sean las tinieblas a nuestro alrededor, la luz del Espíritu siempre es suficiente para mostrarnos el camino. Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Cuando recibimos al Espíritu Santo, esa luz se convierte en parte de nosotros, transformándonos en reflejos de Cristo. Así como la luna refleja la luz del sol, los creyentes están llamados a reflejar la luz del Espíritu en un mundo que necesita desesperadamente dirección y esperanza. La luz no solo ilumina el camino, también revela lo que estaba oculto. En la Biblia, el Espíritu Santo actúa como esa luz que penetra las sombras del corazón humano, sacando a la luz aquello que necesita ser transformado. Es por eso que se le conoce como el Consolador, pero también como el Convictor. Él no solo nos consuela en nuestros momentos de debilidad, sino que también nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitan alinearse con la voluntad de Dios. La luz del Espíritu no condena, libera. Nos muestra nuestras faltas, no para avergonzarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento y la restauración. Es como un cirujano que utiliza una lámpara para ver claramente lo que necesita ser sanado. El Espíritu Santo hace lo mismo con nuestras almas, iluminando lo que debe ser renovado y fortalecido. En el Salmo 119, 105, leemos, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Aunque este versículo se refiere directamente a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos da entendimiento para aplicar esas palabras a nuestras vidas. Él actúa como una brújula espiritual, asegurándose de que no nos desviemos del propósito de Dios, incluso cuando enfrentamos decisiones difíciles o caminos inciertos. La guía del Espíritu Santo no siempre es espectacular ni estridente. A menudo es como una luz tenue que ilumina solo el próximo paso. Esto nos obliga a caminar en fe, confiando en que, aunque no veamos el panorama completo, el Espíritu nos llevará exactamente a donde debemos estar. La luz no solo ilumina y guía, también da esperanza. En los momentos más oscuros de la vida, cuando parece que todo está perdido, el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos.
Su luz es un recordatorio constante de que Dios está presente, incluso en las circunstancias más difíciles. Es la certeza de que, por más larga que sea la noche, el amanecer siempre llega. En el libro de Apocalipsis se nos dice que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios será la luz, y el Cordero será su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Esta promesa no es solo para el futuro, es una realidad que podemos experimentar hoy a través del Espíritu Santo, quien llena nuestras vidas con su luz, trayendo claridad, gozo y esperanza. El Espíritu Santo no solo nos ilumina, también nos transforma en portadores de luz. Jesús nos llama la luz del mundo, Mateo 5:14. Y esta responsabilidad no es algo que podamos cumplir por nuestra cuenta. Es el Espíritu Santo quien enciende esa luz en nosotros, haciéndonos testigos visibles de su verdad. En cada acto de amor, en cada palabra de ánimo, en cada momento de fidelidad a Dios, reflejamos esa luz divina que puede tocar y cambiar vidas. Debemos ser honestos y abiertos a la obra del Espíritu, dejando que su luz revele lo que necesita ser transformado en nosotros. Vivir según la verdad de Dios, siendo ejemplos vivos de su gracia y su amor. Además, debemos permitir que el Espíritu Santo nos use para guiar y animar a quienes están atrapados en la oscuridad del pecado, el miedo o la desesperación. La luz del Espíritu Santo ilumina nuestro camino y nos da dirección, pero en esa travesía necesitamos más que claridad. Necesitamos paz, esa calma que viene del cielo y que solo puede ser obra del Espíritu. Aquí es donde la imagen de la paloma cobra vida, representando la esencia misma de su naturaleza. Una presencia que transforma el caos en orden, la división en unidad y la confusión en serenidad. Este símbolo, sencillo pero profundo, nos lleva a reflexionar sobre la paz, la pureza y la reconciliación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Desde los primeros relatos bíblicos, la paloma aparece como una mensajera de esperanza. En el arca de Noé, fue esta ave la que trajo la buena noticia de que las aguas del diluvio estaban retrocediendo. Su regreso con la rama de olivo marcó el fin de un periodo de juicio y el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Este acto de la paloma no solo anunciaba la paz entre Dios y el hombre, sino que también mostraba la fidelidad de Dios para restaurar lo que había sido destruido. Del mismo modo, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas como esa paloma que trae señales de esperanza, recordándonos que, aunque enfrentemos tiempos de dificultad, la gracia de Dios está trabajando para darnos un nuevo comienzo. El bautismo de Jesús es otro momento clave en el que la paloma se convierte en un símbolo poderoso. Cuando el Espíritu Santo descendió en forma corporal sobre Jesús, fue un acto lleno de significado. No era simplemente una demostración visible, era una proclamación de que Jesús estaba lleno del Espíritu, listo para comenzar su ministerio de reconciliación entre Dios y la humanidad. Esa misma obra del Espíritu, representada en la paloma, no solo nos llama a buscar la paz para nosotros mismos, sino también a ser portadores de paz en un mundo dividido. Al igual que la rama de olivo que la paloma llevó a Noé, somos llamados a llevar un mensaje de restauración, recordando a los demás que Dios siempre ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Él y entre nosotros. La naturaleza tranquila y serena de la paloma nos enseña algo profundo sobre cómo opera el Espíritu Santo. Él no actúa con violencia ni imposición, sino con una suavidad que penetra lo más profundo de nuestro ser. Cuando las tormentas de la vida amenazan con abrumarnos, el Espíritu es como esa paloma que calma nuestras ansiedades y nos llena de una paz que no depende de las circunstancias externas. Su paz no es un estado momentáneo,
es una realidad constante que nos sostiene incluso en medio de los desafíos más grandes. Además, la paloma es un símbolo de pureza. Su blancura refleja la santidad del Espíritu Santo, quien obra en nosotros para purificarnos y transformarnos en personas que reflejan el carácter de Cristo. En el Antiguo Testamento, las palomas eran ofrecidas como sacrificios, un recordatorio de que Dios siempre ha buscado una relación limpia y pura con su pueblo. Hoy, el Espíritu Santo actúa como esa presencia que nos santifica, trabajando continuamente en nuestras vidas para eliminar lo que no glorifica a Dios. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario. Así como la paloma no puede habitar en un lugar contaminado, el Espíritu busca corazones dispuestos a ser moldeados y renovados por Él. La paloma también nos recuerda la importancia de caminar con propósito. Aunque es un ave ligera, su vuelo es preciso y decidido. Del mismo modo, el Espíritu Santo nos guía con intención, llevándonos a donde debemos estar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Esta dirección no siempre es evidente de inmediato, pero cuando confiamos en su guía, encontramos que cada paso, por pequeño que parezca, nos lleva más cerca de su voluntad perfecta. Somos llamados a caminar con gracia, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque el Espíritu nos capacita para avanzar con confianza, sabiendo que Él va delante de nosotros. El vuelo de la paloma también nos habla de libertad. Su movimiento fluido y su capacidad para elevarse por encima de las tormentas reflejan la obra del Espíritu en nuestras vidas. Él nos da la libertad de superar el peso del pecado, de elevarnos por encima de las preocupaciones terrenales y de vivir una vida que refleja la belleza y la gracia de Dios. Esta libertad no es para nuestro beneficio egoísta, sino para que podamos ser testigos de su amor y su poder transformador. El Espíritu Santo, como la paloma, nos invita a ser mensajeros de paz, a vivir en pureza y a caminar con propósito. Su obra en nosotros no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas, sino un regalo divino que nos transforma día a día. Cuando nos rendimos a su obra, nos convertimos en personas que no solo experimentan su paz, sino que la comparten con los demás, iluminando sus vidas con el amor y la gracia de Dios. La paloma nos habla de la paz y la pureza que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, pero también nos recuerda que su obra no es pasajera. El Espíritu no solo actúa en momentos específicos, su presencia es una marca permanente en nuestras vidas. Esto nos lleva al próximo símbolo, el sello del Espíritu Santo, que garantiza nuestra identidad como hijos de Dios y asegura nuestra pertenencia eterna a su familia. Pero Él no solo actúa en momentos específicos, sino que deja una marca permanente en nuestras almas. Este sello no es físico ni visible a simple vista, pero su impacto es eterno. Es una declaración de identidad, pertenencia y seguridad que garantiza nuestra relación con Dios y nos asegura que somos suyos, ahora y por siempre. En la antigüedad, un sello era mucho más que un símbolo. Era una marca de autenticidad, propiedad y protección. Los reyes utilizaban sellos para validar documentos y decretos, y los mercaderes marcaban sus bienes con un sello que indicaba a quién pertenecían. Esta imagen cobra vida cuando el apóstol Pablo dice: «Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Efesios 1:13. Aquí, el Espíritu no solo nos identifica como hijos de Dios, sino que también nos garantiza que su promesa de redención se cumplirá. Este sello, como una firma divina, asegura nuestra identidad y nos conecta con un propósito eterno. Cuando el Espíritu Santo nos sella, nuestra identidad queda transformada para siempre. Ya no somos definidos por nuestros errores, nuestro pasado o nuestras limitaciones.
En Cristo somos nuevas criaturas, apartadas para su gloria y con un propósito eterno. Este sello no es simplemente un distintivo, sino una declaración del cielo que dice, «Eres mío». Es un recordatorio constante de que somos hijos e hijas de Dios, adoptados en su familia por gracia y no por mérito. Este cambio de identidad tiene un impacto profundo en nuestra manera de vivir. Cuando comprendemos que hemos sido sellados por el Espíritu, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de buscar aprobación en las cosas del mundo y comenzamos a vivir como embajadores de Cristo, reflejando su amor y su verdad. Este sello no es algo que podamos ocultar. Es una marca que se refleja en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones diarias. El sello del Espíritu no solo nos da una nueva identidad, sino que también nos asegura que pertenecemos a Dios. No somos huérfanos espirituales, vagando sin rumbo ni propósito. Somos parte de su reino, miembros de su familia eterna. En un mundo donde tantas personas luchan con el sentimiento de soledad y desconexión, este sello es un recordatorio de que nunca estamos solos. Dios nos ha marcado como suyos, y esa pertenencia nos da seguridad incluso en los momentos más oscuros. Esta pertenencia no es solo individual, nos conecta con la comunidad de fe, con la Iglesia de Cristo en todo el mundo. El sello del Espíritu Santo nos une a otros creyentes, formando un cuerpo que trabaja en unidad para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Así como en la antigüedad un sello marcaba los bienes de un dueño, el Espíritu Santo nos marca como parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, su iglesia, su familia, su reino eterno. Pablo describe el Espíritu Santo como el anticipo de nuestra herencia. Efesios 1:14. Esta imagen de garantía es como un adelanto que Dios nos da, asegurándonos que todo lo que ha prometido será cumplido. Es un recordatorio de que nuestra salvación está asegurada no porque seamos perfectos, sino porque Dios es fiel. Este sello no es una señal de algo que podríamos perder, sino de algo que ya hemos recibido y que será completado en la eternidad. En momentos de duda, este sello nos da confianza. Todos enfrentamos temporadas en las que nos sentimos inadecuados o indignos del amor de Dios. Pero el sello del Espíritu Santo nos asegura que nuestra relación con Él no depende de nuestras obras, sino de su gracia. Es un recordatorio constante de que somos guardados por su poder y que nuestra herencia en Cristo es inquebrantable. Antes, un sello también tenía un propósito de protección. Los bienes sellados no podían ser abiertos ni manipulados sin la autorización de su dueño. Esta imagen se refleja en Apocalipsis 7:3, donde los siervos de Dios son sellados para ser protegidos durante el juicio. Este sello no significa que no enfrentaremos pruebas, pero asegura que pase lo que pase, nuestras almas están seguras en Cristo. El enemigo puede intentar atacarnos, pero el sello del Espíritu Santo es una señal de que pertenecemos a Dios y que estamos bajo su protección. Nada ni nadie puede romper ese sello. Esta certeza nos permite vivir con valentía, sabiendo que, aunque el mundo sea incierto, nuestro destino eterno está asegurado. La idea de un sello como una señal de protección y pertenencia aparece de manera recurrente en las Escrituras, conectando las acciones divinas con un mensaje claro de cuidado, seguridad y propósito eterno. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el relato de la Pascua en Éxodo 12. Dios ordenó al pueblo de Israel marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero sacrificado, una señal que protegería a los hogares del juicio que se desataría sobre Egipto. Esta marca no era un simple gesto simbólico, era una declaración divina de pertenencia y protección. Del mismo modo, el sello del Espíritu Santo
Actúa como esa marca espiritual que nos guarda del juicio eterno. Es un recordatorio de que estamos cubiertos por la obra redentora de Cristo, apartados para vivir bajo su gracia y no bajo condenación. En el libro de Apocalipsis, el concepto de sello vuelve a aparecer con fuerza. En Apocalipsis 7:3, los siervos de Dios son marcados con un sello especial para ser preservados durante el juicio que se derramará sobre la tierra. Este acto no solo señala a los creyentes como apartados para Dios, sino que también garantiza su protección en medio del caos. La imagen es poderosa. En un mundo donde las fuerzas destructivas parecen incontrolables, Dios identifica y cuida a los suyos. Este sello es una muestra del carácter fiel de Dios, quien nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Es una promesa de que, aunque enfrentemos pruebas, nuestra alma está segura en sus manos. Otro ejemplo significativo lo encontramos en la vestimenta del sumo sacerdote Aarón. En su turbante llevaba una placa de oro con la inscripción «Santo para el Señor». Éxodo 28:36. Esta marca visible simbolizaba la consagración total de Aarón al servicio de Dios y su papel como representante del pueblo ante el Creador. Aunque este sello era físico, su significado espiritual trasciende el tiempo. Hoy, el Espíritu Santo realiza esa misma obra en nosotros, sellándonos como santos, apartados para Dios y su propósito. No llevamos una inscripción visible, pero la obra del Espíritu en nuestras vidas es inconfundible. Nos recuerda que hemos sido llamados a reflejar su santidad en todo lo que hacemos, viviendo como testimonios vivos de su gracia y poder. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que el concepto de sello no es un simple detalle, sino una verdad profunda que revela el compromiso de Dios con su pueblo, desde las puertas marcadas en Egipto hasta la placa en el turbante de Aarón, y desde los siervos sellados en Apocalipsis hasta el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Este símbolo declara que pertenecemos a Dios, que estamos protegidos y que somos parte de su plan eterno. Ser sellados por el Espíritu Santo no es solo una declaración espiritual, es una invitación a vivir con confianza y propósito. Este sello nos recuerda que pertenecemos a Dios, que somos amados incondicionalmente y que nuestra salvación está asegurada. Pero también nos llama a reflejar esa verdad en nuestras vidas. Si hemos sido marcados por el Espíritu, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones deben testificar de su obra en nosotros. Este sello no es una carga, sino una fuente de gozo y seguridad. Nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, la valentía para caminar en fe y la certeza de que, pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Es una invitación a vivir como hijos amados, sabiendo que hemos sido apartados para un propósito eterno. El sello del Espíritu Santo garantiza nuestra identidad y pertenencia a Dios, pero su obra no termina ahí. Él también se manifiesta como una presencia constante, que guía, cubre y revela el camino, tal como lo hace la nube y el humo en las Escrituras. Estos símbolos son una representación poderosa de la presencia de Dios entre su pueblo, mostrándonos un Espíritu Santo que no solo nos acompaña, sino que también nos rodea con su gloria y misterio. Desde el Éxodo, la nube y el humo se convierten en símbolos prominentes de la relación de Dios con Israel. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios los guió a través del desierto en una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Éxodo 13:21-22. Esta nube no era solo un fenómeno visual, sino una manifestación tangible de la presencia divina. No importaba cuán árido o incierto fuera el desierto, esa nube era un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Así actúa el Espíritu Santo hoy en nuestras vidas.
como esa nube que nos cubre, nos guía y nos asegura que no estamos solos. La nube, al extenderse sobre el pueblo de Israel, no solo servía como guía, sino también como cobertura y protección. En el desierto, donde el sol abrasador podía ser letal, la nube de Dios proporcionaba sombra y alivio. Este acto nos recuerda que el Espíritu Santo no solo nos dirige, sino que también nos protege y nos guarda en medio de las pruebas. Su presencia cubre nuestras vidas, como un escudo invisible que nos guarda de los peligros visibles e invisibles. La nube también aparece como un símbolo de refugio en el monte Sinaí, cuando Dios descendió sobre la montaña en una nube espesa para hablar con Moisés. Éxodo 19:16. Este momento no solo revela el poder de Dios, sino también su santidad. La nube actuaba como una barrera entre Dios y el pueblo, porque su gloria era demasiado grande para que pudieran soportarla. Así, el Espíritu Santo también obra en nuestras vidas, como un protector que media entre la santidad de Dios y nuestra fragilidad humana, acercándonos al Creador de manera segura y amorosa. El humo, al igual que la nube, aparece en las Escrituras como una representación de la gloria y la presencia de Dios. En el templo, cuando Salomón terminó de construir la casa del Señor, la nube llenó el lugar, al punto de que los sacerdotes no pudieron continuar con su ministerio. Primera Reyes 8:10-11. Este evento muestra que la gloria de Dios no es algo que podamos controlar o manejar a nuestra conveniencia. Es poderosa, abrumadora y completamente santa. El humo también aparece en las visiones de los profetas, como en Isaías 6:4, donde el templo se llenó de humo mientras los serafines proclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Este humo representa la magnificencia de la presencia de Dios, un recordatorio de que, aunque el Espíritu Santo es cercano y accesible, también es completamente santo y digno de reverencia. La nube no solo cubría y protegía, también guiaba. En el desierto, el pueblo de Israel sabía cuándo moverse y cuándo detenerse según el movimiento de la nube. Éxodo 40, 36-37. Esta dependencia total de la nube es un reflejo de cómo debemos depender del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Él no solo nos muestra el camino, sino que también nos enseña a esperar, a confiar en su tiempo perfecto y a movernos solo cuando Él nos guía. De manera similar, el Espíritu Santo actúa como esa nube en nuestras decisiones. Hay momentos en los que no vemos el camino completo, pero su presencia nos da claridad paso a paso. Es como si Él nos cubriera con una neblina divina que nos obliga a depender totalmente de su dirección, sabiendo que Él siempre nos llevará a donde necesitamos estar. La nube y el humo también nos enseñan sobre el misterio del Espíritu Santo. No todo lo relacionado con su obra es completamente comprensible para nuestra mente limitada. En el monte Sinaí, la nube oscurecía la gloria de Dios, pero también revelaba su cercanía. De la misma manera, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas de maneras que a veces no entendemos completamente, pero que siempre están destinadas para nuestro bien. Este misterio nos invita a caminar en fe, confiando en que, aunque no veamos el panorama completo, Él está obrando a nuestro favor. Así como la nube y el humo cubrían, protegían y guiaban al pueblo de Israel, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Su presencia es como una sombra refrescante en los momentos de desierto, una guía luminosa en tiempos de incertidumbre y una cobertura protectora cuando enfrentamos desafíos. También es un recordatorio constante de que Dios está con nosotros, que su gloria nos rodea y que su amor nunca nos abandona. La nube y el humo nos hablan de una presencia divina que cubre, guía y protege.
Pero el Espíritu Santo también se revela de una manera más íntima y personal, como el aliento de Dios que da vida y renueva todo lo que toca. El Espíritu Santo se revela de manera íntima y transformadora a través del símbolo del aliento. Este acto, tan profundo como cotidiano, nos conecta con el principio de la vida misma. En el relato de Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no fue hasta que sopló en su nariz aliento de vida que el hombre se convirtió en un ser viviente. Este momento no es simplemente el inicio de la humanidad, es la primera demostración de la cercanía y la intención divina. En ese soplo, Dios imparte no solo la vida física, sino también un propósito eterno, recordándonos que nuestra existencia está profundamente ligada a su espíritu. La imagen del aliento de Dios reaparece en la visión del valle de huesos secos en Ezequiel 37. Este relato, cargado de simbolismo, nos muestra un panorama de desolación. Huesos dispersos, sin vida, que representan no solo la condición de Israel, sino también el estado espiritual de todos aquellos alejados de Dios. Cuando Ezequiel profetiza, los huesos comienzan a unirse y a cubrirse de carne, pero todavía no tienen vida. Es solo cuando el aliento de Dios entra en ellos que se levantan como un ejército poderoso. Este acto no solo muestra el poder del Espíritu Santo para dar vida, sino también su capacidad para restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. No importa cuán desesperada sea nuestra situación, el Espíritu Santo, con su aliento vivificante, puede transformar nuestras ruinas en propósito y esperanza. El aliento también se asocia con la palabra de Dios, viva y eficaz. En 2 Timoteo 3:16 se nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, literalmente soplada por Él. Esto significa que cada palabra de las Escrituras lleva consigo el poder transformador del Espíritu Santo, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, traer convicción y guiar nuestras vidas. Así como el aliento físico sostiene nuestra vida diaria, la palabra inspirada por el Espíritu sustenta nuestra vida espiritual, renovándonos continuamente y recordándonos las promesas de Dios. Jesús reforzó este simbolismo de manera poderosa después de su resurrección. En Juan 20:22 se presentó a sus discípulos y sopló sobre ellos diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Este acto conecta directamente con el aliento de vida impartido a Adán, pero ahora con un significado espiritual aún más profundo. No era solo un gesto simbólico, sino una impartición real de poder y autoridad, preparándolos para la misión de llevar el Evangelio al mundo. Este momento nos recuerda que el Espíritu Santo no solo nos da vida, también nos equipa y nos empodera para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El aliento de Dios no solo trae vida y poder, también simboliza cercanía. Soplar es un acto íntimo que ocurre cara a cara, mostrando la proximidad de Dios con nosotros. Esto nos habla de un Dios que no es distante ni inaccesible, sino cercano, interesado en cada detalle de nuestra vida. Su aliento nos renueva, nos fortalece y nos recuerda que nunca estamos solos. Incluso en los momentos más oscuros o difíciles, el Espíritu Santo está presente, soplando sobre nosotros para darnos consuelo y dirección. En el día de Pentecostés, el aliento de Dios se manifestó de una manera visible y poderosa, como un viento recio que llenó el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Este viento no solo marcó la llegada del Espíritu Santo, sino también el inicio de una nueva era en la que la Iglesia sería impulsada por el poder divino para llevar el mensaje de salvación al mundo. Ese mismo aliento sigue soplando hoy, recordándonos que no estamos llamados a vivir en nuestras propias fuerzas, sino en el poder transformador del Espíritu. El aliento del Espíritu Santo no es solo un acto único, es una obra continua en nuestras vidas,
es como la respiración, algo que necesitamos constantemente para vivir. Así como el aliento físico nos llena de oxígeno, el Espíritu Santo nos llena de fe, esperanza y fuerza para enfrentar cada día. Cuando permitimos que su aliento fluya en nosotros, encontramos renovación en medio de la fatiga, claridad en medio de la confusión y propósito en medio del caos. Este símbolo también nos desafía a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. Así como no podemos sobrevivir sin respirar, tampoco podemos prosperar espiritualmente sin el aliento del Espíritu. Su soplo vivificante no solo nos da vida, nos transforma, nos fortalece y nos impulsa a compartir su amor con los demás. Es un recordatorio constante de que cada día es una oportunidad para ser renovados, guiados y empoderados por su presencia. El aliento de Dios no solo revive lo que está muerto, también da propósito y dirección. Así como en Ezequiel, los huesos secos se levantaron como un ejército listo para cumplir un propósito. El Espíritu Santo quiere levantarnos de nuestras ruinas espirituales, llenarnos de su vida y enviarnos a cumplir su voluntad. Su aliento no es solo un símbolo de vida, es una invitación a vivir plenamente, a caminar en el Espíritu y a permitir que su poder transforme cada aspecto de nuestra existencia. El aliento del Espíritu Santo no solo da vida, renueva y transforma, sino que también comunica. De ese soplo divino surge otro símbolo profundamente significativo: la voz. En la Biblia, la voz de Dios es una expresión de su poder creativo, de su autoridad y de su deseo de revelarse a la humanidad. Es a través de su voz que el universo llegó a existir, que los corazones son llamados al arrepentimiento y que su voluntad es revelada. Así, la voz del Espíritu Santo resuena como un eco divino que nos guía, nos corrige y nos da dirección, llevándonos a una relación más profunda y verdadera con nuestro Creador. Desde el principio, la voz de Dios es la fuente de toda creación. En Génesis, Dios habló y todo lo que conocemos cobró existencia. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esta voz, capaz de crear de la nada, nos recuerda que el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, sigue hablando hoy, trayendo vida donde hay muerte, orden donde hay caos y propósito donde hay vacío. Así como en la creación su voz dio forma al universo, en nuestras vidas su voz puede dar forma a nuestro carácter, dirigir nuestros pasos y transformar nuestro destino. La voz de Dios no solo crea, también llama. Cuando Elías se encontraba en el monte Horeb, esperando escuchar a Dios, experimentó un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero en ninguno de ellos estuvo el Señor. Finalmente, escuchó un silbo apacible y delicado, una voz suave y clara que lo llamó y lo fortaleció. Primera Reyes 19, 11-13. Este relato nos enseña que la voz del Espíritu Santo no siempre viene con estruendo, sino con suavidad, hablándonos en lo profundo de nuestro corazón. Es en ese silencio donde aprendemos a escucharle, a discernir su voluntad y a responder con obediencia. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el Espíritu Santo nos invita a aquietar nuestro ser para percibir su dirección y consuelo. La voz del Espíritu Santo también es una voz que corrige y redirige. Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, una luz resplandeciente lo rodeó y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Esa voz no solo lo confrontó con su error, sino que lo llamó a un nuevo propósito: ser un instrumento escogido para llevar el Evangelio a las naciones. El Espíritu Santo sigue hablándonos de esta manera hoy, revelando las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, confrontando nuestro pecado y llamándonos a una vida de arrepentimiento y santidad. Pero su voz no condena, redime,
nos corrige con amor y nos redirige hacia un camino de esperanza y restauración. La voz de Dios también se manifiesta en forma de consuelo y promesa. En momentos de angustia, su voz es como un bálsamo que trae paz al alma. Jesús lo prometió cuando dijo: «El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan 14:26. El Espíritu no solo nos habla para guiarnos, sino también para recordarnos las palabras de Cristo en los momentos en que más las necesitamos. Su voz nos susurra promesas de fidelidad cuando enfrentamos pruebas, nos asegura su presencia cuando nos sentimos solos y nos anima cuando el camino parece demasiado difícil de recorrer. A lo largo de las Escrituras, la voz de Dios también es una voz de autoridad. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y se escuchó la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Este momento no solo marcó el inicio del ministerio terrenal de Jesús, sino que también demostró la autoridad y el poder de la voz divina. Hoy, la voz del Espíritu Santo nos asegura nuestra identidad en Cristo, nos recuerda que somos hijos amados de Dios y nos capacita para vivir en esa realidad. Sin embargo, para escuchar la voz del Espíritu Santo, debemos aprender a estar atentos y dispuestos. Muchas veces, su voz no grita, susurra. Se manifiesta a través de la palabra de Dios, en tiempos de oración y en momentos de silencio intencional. Como ovejas que reconocen la voz de su pastor, debemos entrenar nuestro oído espiritual para discernir su voz en medio de las muchas voces que intentan distraernos. Su voz siempre trae verdad, dirección y paz, nunca confusión ni desesperanza. La voz del Espíritu Santo también nos impulsa a hablar. En el día de Pentecostés, el Espíritu descendió sobre los discípulos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Este acto simboliza que la voz del Espíritu no solo nos habla a nosotros, sino que también nos capacita para ser portadores de su mensaje. Nos da palabras cuando no sabemos qué decir, nos da valentía para compartir el Evangelio y nos capacita para hablar con amor y autoridad en un mundo que necesita escuchar la verdad de Dios. Hoy la voz del Espíritu Santo sigue resonando. A veces es un susurro suave que nos guía en medio del silencio. Otras veces es una palabra firme que nos corrige y nos redirige. En ocasiones es un grito de esperanza que rompe nuestras cadenas y nos llama a un propósito mayor. Pero siempre, sin excepción, es una voz de amor que nos recuerda quiénes somos, a quién pertenecemos y cuál es nuestro llamado en esta tierra. La voz del Espíritu Santo nos invita a vivir atentos, a ser sensibles a su dirección y a caminar en obediencia, permitiendo que su palabra transforme nuestra vida y a través de nosotros transforme también a los demás. El Espíritu Santo se ha revelado de muchas maneras a lo largo de las Escrituras, pero quizás uno de los símbolos más significativos y transformadores es el del templo. Desde los primeros días de la humanidad, el deseo de Dios ha sido habitar con su pueblo. En el huerto del Edén, su presencia caminaba con Adán y Eva. Más tarde, en el desierto, se manifestó en el tabernáculo como una columna de nube y fuego que acompañaba a Israel. Finalmente, en el Antiguo Testamento, su gloria llenó el templo de Salomón, un lugar sagrado donde su pueblo podía acercarse a él. Sin embargo, el propósito final de Dios no era habitar en templos hechos por manos humanas, sino hacer de cada uno de nosotros su morada. El apóstol Pablo declaró esta verdad de manera poderosa. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Esta declaración no es solo una verdad teológica,
Es una realidad viva que transforma la manera en que debemos vernos a nosotros mismos. Ya no somos simples espectadores de la obra de Dios. Somos su templo, su lugar de habitación, los portadores de su presencia divina. Esto significa que cada aspecto de nuestra vida importa, porque donde quiera que vayamos, llevamos su espíritu con nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón terminó de construir el templo, la gloria de Dios descendió de manera tan poderosa que los sacerdotes no pudieron continuar ministrando. Primera Reyes 8:10-11. Ese mismo espíritu que llenó un lugar físico con tanta intensidad, ahora llena nuestras vidas. Esto no solo nos habla de la santidad y el poder del Espíritu Santo, sino también de su cercanía. Él no está distante ni limitado a un edificio. Su gloria habita en nuestro interior, transformándonos desde lo más profundo y capacitándonos para cumplir su propósito. Ser templo del Espíritu Santo no es solo un privilegio, es una responsabilidad sagrada. Así como el templo físico requería pureza y consagración, nuestras vidas también necesitan ser purificadas y dedicadas a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús purifica el templo, expulsando a los cambistas y declarando: «No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado». Juan 2:16. Este acto no solo señala la importancia de mantener un lugar sagrado, sino que también nos recuerda que el Espíritu Santo busca purificar nuestras vidas. Él quiere expulsar de nosotros todo lo que no glorifica a Dios, para que podamos ser templos dignos de su presencia. El templo también simboliza unidad. En el 1 Pedro 2:5, los creyentes son descritos como piedras vivas que forman un templo espiritual. Este simbolismo nos enseña que, aunque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros individualmente, también se manifiesta de manera poderosa cuando nos reunimos como comunidad. No estamos llamados a caminar solos. Somos parte de un cuerpo, una iglesia que refleja la presencia de Dios al mundo. Juntos, como piedras vivas, construimos un templo donde su gloria se manifiesta de manera colectiva. Pero ser el templo del Espíritu Santo no se limita a la pureza o la unidad. También implica acción. En el templo se ofrecían sacrificios y se rendía adoración constante a Dios. De manera similar, nuestras vidas como templos están llamadas a ser un sacrificio vivo, una adoración continua que glorifique a Dios en cada pensamiento, palabra y acción. No somos templos vacíos. Estamos llenos de su poder, de su amor y de su gracia, y somos enviados al mundo para reflejar su gloria. Este último símbolo, el templo, encapsula todos los demás. Somos templos llenos del fuego del Espíritu que purifica, del agua que renueva, del viento que transforma, del aceite que consagra, de la luz que ilumina, de la paz de la paloma, del sello que nos asegura, de la nube que nos guía, del aliento que nos da vida y de la voz que nos llama. Cada uno de estos símbolos revela un aspecto único del Espíritu Santo, pero juntos forman una imagen completa de su obra en nosotros. Hoy, al reflexionar sobre estos símbolos, te invito a considerar qué significa ser un templo del Espíritu Santo en tu vida diaria. Ser templo del Espíritu Santo no es solo una identidad, es un llamado a vivir con propósito, a caminar en santidad y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo no quiere habitar en un lugar apartado, quiere habitar en ti. Quiere llenar cada rincón de tu ser con su presencia, purificar lo que está roto, renovar lo que está cansado y equiparte para llevar su mensaje al mundo. Su obra en nosotros no es algo estático, es un movimiento constante, una transformación continua que nos invita a crecer y a ser más como Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a abrirle tu vida al Espíritu Santo. Permite que te llene,
que te transforme y que te use para su gloria. Si ya has experimentado su obra, comparte este mensaje con otros. Tal vez alguien más necesita escuchar sobre el fuego que purifica, el agua que renueva o la voz que llama. Permite que el Espíritu Santo fluya a través de ti, siendo un testimonio vivo de su poder y su gracia. Nos vemos en el próximo mensaje.